señores, ya tenemos a nuestro invitado en el día de hoy y vamos a conversar ahora con Víctor Atala. Él es doctor, él es médico y también es político. Vamos a combinar ahí una serie de preguntas con él que tienen que ver en estos dos escenarios, tanto en el escenario político como en el escenario de la medicina. Bienvenido, don Víctor. Glenn, hermano, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos permite esa maravillosa tecnología llegar. Ojalá Dios quiera que sea para bien, que veamos un poquito de luz, información a todas las personas que nos escuchen y ven. Así es, y que así sea, y que en estos tiempos que hemos tenido que recurrir a la tecnología para poder llegar a todos los hogares de los televidentes. Así es, hermano. Don Víctor, vamos a iniciar nuestro conversatorio hablando de los hipertensos. Yo que soy uno de ellos, estoy dentro de ese club selecto, o más bien amplio club de hipertensos en la República Dominicana y en el mundo. ¿Cómo manejar? O sea, ¿cuáles son los riesgos que corren o que corremos las personas o los pacientes que padecemos hipertensión por el COVID-19? Muy bien. Muy buena pregunta. Es un área que manejo muy bien, gracias a Dios, porque soy cardiólogo. Y los cardiólogos nos ha tocado vivir en esta pandemia del COVID, quizás uno de los aspectos más importantes, porque a pesar del aspecto respiratorio que conocemos que produce la infección por el virus, el coronavirus nuevo, está el aspecto cardiovascular, que quizás es la causa número 1 de muerte en muchos de estos pacientes. Esto es porque los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, están dentro de los pacientes con más alto riesgo. La hipertensión es el factor de más alto riesgo conjuntamente con la edad en los pacientes para COVID. Eso se debe a varias cosas, Glenn, y todo el mundo. Se debe, uno, a que la mayoría de pacientes que tienen hipertensión usualmente tienen un poquito más de edad, aunque tú eres muy joven, usualmente debuta un poquito más tarde. Y lo otro a que se debe es que el mecanismo de hipertensión que conocemos se debe casi siempre a una interrelación de unas células especiales que tenemos, unos receptores especiales que tenemos en las células que se llaman AC2. Esas células, esos receptores especiales tienen que ver mucho con la hipertensión. El virus entra a través de estos receptores. Yo voy a compartirte quizás un screen para que veas algo. Ahora le voy a dar esta parte para que ahora me permites dar el disable screen sharing. Sí. Adelante. Será bueno para nuestro... Sí, pero me dijiste me dice que está deshabilitado, que tú no lo tienes habilitado. Ok. Déjame ver. Me puedes seguir hablando. ¿Me lo puede compartir? Tranquilo. ¿Cómo no? Perfecto. No, lo que pasa es básicamente eso, que hay un receptor en la célula que se llama AC2 y el SARS, el virus, el coronavirus, entra a través de esta. A medida que nosotros tenemos este receptor más activado, entonces hay más facilidad de que el virus penetre la célula, se replique y produzca efectos en las personas. Muchos de los medicamentos que se toman para la hipertensión arterial trabajan en esa área también. Muchos de los medicamentos se llaman INECAS, inhibidores de la AC2, que terminan casi todos en pril, lisinopril, monopril, enalapril, etc. Entonces, es por esto que este virus tiende a afectar mucho a los pacientes hipertensos. Es extremadamente importante que los pacientes con hipertensión sigan al pie de la letra las recomendaciones de sus médicos. Es importantísimo que no abandonen los medicamentos sin estar seguros de que, sin consultar con su médico, porque hubo mucha información, Glenn, de que algunos de los medicamentos podían aumentar, como tienen los mismos receptores, algunos de los medicamentos podían aumentar los riesgos de los pacientes hipertensos más, pero no es así. Está demostrado que el uso adecuado de estos medicamentos disminuye los riesgos y protege a los pacientes. Inclusive, es importantísimo ahora que el paciente con hipertensión
esté un poquito mejor controlado para evitar que la hipertensión se descontrola al mismo tiempo y produzca más efecto a nivel del COVID. Perfecto, interesante la información que nos comparte, doctor. ¿Qué cantidad de dominicanos, qué cantidad promedio de dominicanos padecen o sufren, o sufrimos más bien, para incluirme ya también, la hipertensión? Muy bien, mira, aquí no hay estadísticas totalmente reales levantadas de la cantidad de hipertensos en el país, pero sí tenemos establecido que por lo menos un 40% de la población pudiera tener hipertensión. Sabemos que por encima de los 50 años aumenta a un 50, a un 55%, y por encima de los 60, 65 años puede estar en los 60, 70%. Una alta cantidad de pacientes son hipertensos y así se da en el mundo entero. La hipertensión es extremadamente común, es la patología cardiovascular más común en el mundo y la causa número uno de consulta por enfermedad cardíaca en todo el mundo. Es extremadamente común. La hipertensión afecta tanto hombres como mujeres. En las mujeres tiende a afectar un poquito más tarde que en el hombre, porque los hombres tienden a tener, las mujeres tienden a tener un poquito de protección por las hormonas hasta cierta edad. En el hombre, la hipertensión puede aparecer tan temprano como los 20 años, pero usualmente a partir de los 40 más. Un 20% puede ser antes de esta edad de los 40. En las mujeres tienden a postergarse un poquito más tarde, a los 45, 50 años, pero en estas puede ser un poquito más severa porque encuentra un organismo un poquito más viejo. Es más común también en los pacientes de color porque tienen más receptores, estos receptores llamados IECA, AC2, perdón, que también pueden aumentar la hipertensión arterial. Pero alrededor de un 40 45% estimamos de la población dominicana pudiera tener hipertensión globalmente. A partir de los 50 empieza a subir más o menos 5 a 10 puntos porcentuales por cada década de vida que aumenta. ¿Qué medida usted les recomienda que tomen, o sea, más allá de la que ya deben de tomar estos pacientes por el tema del COVID-19 y no ser, para que no logren ser contagiados ni puedan contraer el virus? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, las medidas para los hipertensos aún son más estrictas que para el resto de la población, porque como son un factor de riesgo importante, entonces entre ellos está, entre esta medida está importantísima es el aislamiento cuando se pueda, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. El distanciamiento social es extremadamente importante en estos pacientes, mantener 2 metros de distancia, el lavado constante de manos. Yo te voy a mencionar todas las medidas generales y te voy a dar después unas específicas para estos pacientes. El distanciamiento, el lavado de manos, no tocarse la cara sin antes haberse lavado las manos. El uso de mascarillas es extremadamente importante en estos pacientes cuando van a salir al público y también para personas en la familia que están que pueden entrar en contacto con esta persona. El uso de mascarillas si salen porque podrían traer el virus a la casa también, para tratar de disminuir al mínimo el chance de contagio en estos pacientes. Después están las medidas específicas, que es estar estrictamente apegado a su tratamiento médico, no sustituir los medicamentos, estar, a menos que consulte con el médico o haya la necesidad. Si hay una urgencia y necesidad de ir a la clínica, no postergar esta urgencia, porque muchas personas tienen miedo de ir a tomar, a ir a una consulta o llamar a una emergencia, porque si no, se me puede pegar el COVID, pero ante una urgencia es mejor atender la urgencia de hipertensión, la urgencia cardiovascular, porque puede ser de alto peligro. Chequearse la presión periódicamente para garantizar que el control esté adecuado. Eso es lo más importante. De nuevo, está tratar de controlar los alimentos que ingerimos. En cuarentena muchas personas están aumentando la cantidad de alimentos que están comiendo. Muchas personas están inclusive limitando mucho el ejercicio, están confinados en la casa. Muchas personas están ingiriendo alcohol más de la cuenta. Es extremadamente importante esto. El estar en casa, el aburrimiento, muchas horas de más, está haciendo que las personas, están llamando mucho los pacientes, están tomando más de la cuenta y esto le está llevando a tener más hipertensión, más arritmias y más problemas. Limitar el consumo de alcohol, tratar de eliminar el cigarrillo es vital también, porque el cigarrillo es otro factor de riesgo importante, Glenn,
para la enfermedad del coronavirus. Y no solo, o sea, lo que se dice es fumar en sentido general. O Claro, sea, sí. no solo el cigarrillo. Perdón, Hay toda personas, forma de hay tabaquismo. tabaquismo. Muy buena aclaración. Todo tabaquismo, toda exposición al tabaco, vapear, juca, cigarro, el cigarrillo electrónico, todas estas formas de tabaquismo aumentan el daño, el posible riesgo porque tienen problemas pulmonares ya y también por el constante llevar la mano a la boca que puede aumentar el contagio de estos pacientes. Así es, doctor. Este, hoy las naciones en el mundo, todas las naciones en el mundo se preguntan qué pasará con ellas después de que se vaya definitivamente el COVID-19, el coronavirus, si es que logramos que definitivamente se vaya. ¿Eh? Entonces, todo el mundo espera una crisis posterior al COVID-19 y la República Dominicana no es la excepción. Entonces, ¿qué pasará con la República Dominicana, que es la que a nosotros nos compete en estos momentos, después de que pase todo esto? Sí, mira, tenemos que hilar bien fino, porque el problema del COVID no es solamente salud. El problema del COVID no es salud solamente. Lamentablemente, aunque la salud ahora mismo es el aspecto principal, el efecto de COVID es vital para todos los segmentos, sobre todo la economía. Y cuando la economía se afecta mucho, todo lo demás se afecta, todos sabemos eso. Hay muchas personas muy estresadas por el riesgo de perder los empleos, hay muchas compañías que van a estar afectadas, el turismo, que es una de las fuentes más importantes de ingreso en nuestro país y de generación de empleos, ha sido mermado enormemente porque no hay vuelos y todos los hoteles están cerrados. Eh, Aquí el turismo no solamente genera empleos para las personas que trabajan en los hoteles, también genera empleos para toda la industria alimentaria que suple los hoteles. Todo esto está también afectando la industria de agrícola porque no tienen a quién vender los productos, los rubros, y esto está produciendo muchos problemas en todos los aspectos. Entiendo que pasada la crisis, yo espero en Dios que después de esta primera oleada y con las medidas que se van a tomar y siendo estrictos en las medidas, nosotros podamos contener un poquito y podamos reaperturar un poco con una nueva normalidad. ¿Sí? O sea, vamos a vivir una nueva normalidad donde vamos a tener que mantener por un tiempo medidas de protección y medidas de limitación en aspectos, pero con cierta apertura que permita a las personas reanudar parcialmente los aspectos económicos, porque si no vamos a dar al traste en muchas cosas. Ahora mismo, todos los sectores económicos en el mundo entero están evaluando eso y vamos a, aunque tú hablaste que es nuestro país es el que nos compete, ya esto se ha convertido en una situación global. Nosotros dependemos de todos los países en cuanto al turismo y los países están afectados, no van a venir aquí. Entonces, ya ahora mismo se están Y dando todos los pasos. ciertamente es así y también destacar que contamos con una amplia representación de dominicanos y dominicanas La que diáspora, residen sí. en el exterior. Y es una diáspora enorme, sobre todo en Nueva York. Yo me mantuve en contacto porque estudié en Estados Unidos, estudié gran parte en Nueva York y establecí muchas relaciones y tengo muchos amigos allá, más de 1 millón de dominicanos solamente viven en Nueva York, imagínate. Y fuimos duramente golpeados allá. Sí, Nueva York, Son parte de la... se dice que tenemos, ¿Sí? que tenemos más fallecidos dominicanos en el exterior que en nuestro propio país. Sin lugar a dudas, mucho más muertes en esos países donde la crisis y la pandemia ha sido más dura por la población, ante la población y porque nos precedió un poquito. Glenn, eso es extremadamente importante. El hecho de que la pandemia haya dado un poquito antes en otros países ha permitido a otros países aprender de los errores y de los aciertos de esos países, aprender de la experiencia computada de esos países en tratamiento médico, porque no es lo mismo
2 meses atrás, cuando no sabíamos lo que estaba pasando, ahora tenemos mucho más conocimiento, estamos avanzando en más opciones de medicamentos. Entonces, en esa cierta forma, eso nos ayuda un poquito a nosotros, porque estamos un poquito más tarde en la pandemia. Pero nuestra inversión en el país ha sido muy por debajo de las inversiones que se han realizado en otros países de Latinoamérica. Entonces, creo que estamos en el segundo país, en el penúltimo lugar en inversión para la crisis del COVID en toda Latinoamérica. Entonces, se nos exige más a la población ahora mismo, control, seamos más estrictos, porque la inversión en muestras, en pruebas y lo demás, en mascarillas, en educación, la misma educación en nuestro país, como en otros países, que había una educación continua, no solamente anuncios, sino educación continua, formal, protocolos establecidos para todos los médicos, es diferente, no se ha dado a la par. Papá Dios nos ha protegido mucho aquí. Parece que genéticamente Así mismo es. tenemos una buena protección y no se ha dado, gracias a Dios, tan fuerte como se ha dado en otros países. Doctor, rápidamente, ¿cuáles retos tendrá que asumir las nuevas autoridades que asuman a partir del 16 de agosto en el país en materia sanitaria? Antes que nada, lo más importante es las nuevas autoridades tendrán que hacer un inventario importante del estado general de la nación. Eh, Aunque estamos ya trabajando en eso, yo soy parte de un gabinete afiliado a Luis Abinader, que entendemos a Dios, y lo tengo que decir, queremos ser nuestro próximo presidente con la gracia de Dios. Estamos trabajando ya en esas medidas con el sector económico y de salud. Estamos preparando un plan intenso de recuperación económica, afiliados con la apertura internacional, afiliados en planes de promoción de la producción, en planes de reinicio y reactivación del sector turístico, con protección importante e incentivos a todo el aspecto turístico hotelero, asistiéndoles, exenciones fiscales a ese importante sector turístico que nos ayude de una forma u otra a que estos sectores se reaperturen de manera rápida para que la economía se reactive. Estamos haciendo inventarios también en todas las otras áreas, en el sector salud, en el sector producción, en el sector trabajo, en el sector delincuencia, criminalidad, que podía reactivarse también ante una crisis, porque Sí, cuando hay ese, crisis... ese es un punto que ya algunos expertos en la materia de seguridad ciudadana vienen contemplando de que pudiese desatarse una fuerte ola de delincuencia en los próximos meses, fruto a lo deteriorada que pudiese quedar nuestra economía. Así es, la necesidad de la gente va a ser importante. Entonces, queremos preparar, y estamos en eso, preparando paquetes no solamente de protección y de ayuda y de incentivos, sino también de crear seguridad importante para que no se realicen estos picos de delincuencia. Contempla, a propósito de que ya finalmente, en esta semana, el pasado jueves, los candidatos presidenciales presentaron sus programas de gobiernos que pudiesen implementar a partir del 16 de agosto en caso de ganar la presidencia. Luis Abinader, y usted está cercano a él, fue uno de ellos. ¿Contempla el programa de gobierno de Luis Abinader algunas medidas en materia de salud que se hayan tomado ya de último minuto, que haya que ajustar por el tema del coronavirus? Sí, mira, nosotros hemos estado en reuniones constantes y hemos hecho muchos cambios. Gracias a Dios, el programa de gobierno que invito a todos los dominicanos buscar, buscar solamente escribir programa de gobierno Luis Abinader en las redes, van a entrar a un link, lo pueden descargar, analizar, discutir, preguntarnos, sugerirnos. Este programa está bien elaborado y bien activado y está siendo continuamente remozado a medida veamos las cosas. Es importante entender que el pilar de la salud, se basa básicamente en la globalización, el acceso global, el acceso a la salud, 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 el acceso a la sal
a un sistema de salud. La salud es un derecho, Glenn. La salud es un derecho inherente y una responsabilidad del Estado. Es una obligación del Estado llevar a las personas salud. Y tenemos de una forma ya definitiva entender que sin salud no hay nada de garantías. Aquí hay muchas personas que, bueno, yo tengo mi seguro fuera, yo me voy para afuera si me pasa algo. Todos estamos en buen dominicano cogidos aquí, todos estamos en nuestro país varados porque no se puede salir a ningún lado. Tenemos que garantizar una salud buena, equitativa para todo el dominicano. Es importantísimo eso. Sin salud pública adecuada, no hay salud global. Entonces, el sistema de salud, el programa de salud de Luis Abinader divide a la población en múltiples segmentos y busca controlar los parámetros indicadores de desarrollo en salud, la mortalidad materno-infantil, la expectancia de vida y demás, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas. Es importante entender que no solamente es el aumento en la inversión de recursos que vamos a hacer, porque es necesario. Los recursos de salud han estado siendo segregados y pasados a otras entidades en nuestro país recientemente. Y vimos que esta pandemia desnudó, en cierta forma, cómo estaba nuestro sistema de salud. No es solamente inversión en infraestructura, es inversión en preparación de los médicos. En educación, vamos a crear una red llamada Red Interministerial de Eficientización, porque la salud no solamente es hospitales, la salud es educación y tenemos que estar un link con la educación. La salud es crear un ambiente adecuado y tenemos que ir al ambiente que la salud también es mejorar las condiciones económicas de la persona. Hay muchos aspectos en eso, pero sí te quiero garantizar que el presidente, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, Dios mediante, piensa aumentar el presupuesto en el PIB de la salud alrededor del 5 al 6%, quizás más, para garantizar. Nosotros hemos estado haciendo un inventario de todas las condiciones del estado de nuestro país en salud, de cómo están nuestros hospitales, de la cantidad de profesionales que tenemos, de cómo vamos a mejorar esos profesionales, de cómo vamos a mejorar la calidad de vida de esos profesionales para que trabajen con más ahínco, de crear un programa importante de mortalidad materno-infantil, un programa importante de enfermedades crónicas, un programa importante de enfermedades degenerativas, enfermedades terminales o enfermedades de alto costo que afectan mucho a las personas y definitivamente concentrarnos en mejorar las unidades nacionales de atención primaria como un aporte importante para desarrollar la prevención y empezar la medicina en todos los lugares, porque no es posible que la medicina solamente se reserve a centros específicos en Santo Domingo y en ciudades grandes y nos olvidemos el país entero de la salud. Yo te invito, Glenn, de corazón, y ojalá yo quiera que podamos lo leeré, doctor, lo leeré. Ojalá yo quiera que tengamos más tiempo, porque es increíble la cantidad de toques que hay que dar. Y no es imposible tocarlo. Debemos ir renglón a renglón. Pero sí te digo que es un programa extenso y bien asesorado. Le prometo que tendremos otra oportunidad más adelante, antes quizás de que culmine la campaña electoral, para que hablemos ampliamente sobre todos los planes de salud de Luis Abinader. Gracias, doctor. El espacio Dialogando con Glenn Davis es suyo y usted lo puede usar en el momento que usted entienda. Te agradezco de corazón, Glenn. En mí tienes un amigo y un hermano. Te lo agradezco de corazón en lo que pueda servir. A la orden siempre, hermano. Te lo agradezco. Muchas gracias, doctor. Bye, bye.